Liliana, buenos días. Hola, muy buenos Oye, días. ¿cómo estás? Estamos desde Pensar, desde la Galería de Pensar, nuestra invitada a la exposición de mayo 15, esperando tener suerte en cumplir con ese tiempo. En mayo 15 vamos a tener a Liliana en nuestra galería virtual. Me la encontré como cosa casual en el Facebook, siendo el Facebook parte de mi vida cotidiana, eh, y encontré una imagen que había puesto sobre una pintura que había hecho y me llamó mucho la atención. La contacté y hoy estamos iniciando una muy linda amistad a través del arte y a través de algo que nos une y es la migración, es ser mujeres colombianas, embajadoras un poco dentro de las comunidades originarias donde vivimos. Cuéntanos de ti, cómo llegaste a Alemania y quién eres tú. Cuéntanos. Bueno, bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí en tu espacio y reafirmo lo que dices, efectivamente somos mujeres migrantes y eso ya hace un lazo de unión muy especial. Y bueno, sí, soy una mujer colombiana, nacida en Cali, pero criada en Barranquilla. Entonces tengo una mezcla de acentos y bueno, de muchas cosas, de sabores en mí. Y bueno, tengo 42 años, llevo 11 años ya radicada en Alemania. Soy casada con un alemán, entonces esa fue mi razón de emigrar. Y bueno, soy una mujer eh, con un origen artístico familiar. mm, eh, mi mayor influencia o la persona de la cual creo que heredé mi talento es mi abuelo Efraín Martínez, que fue un gran maestro de la pintura en los años 30, 40. Y él, bueno, hay muchas de sus grandes obras que todavía están en Colombia, que son, que son patrimonio artístico colombiano. Y eso, y ahora soy una artista ya profesional, con una carrera más o menos desde hace unos 5 años, casi seis, aquí en Alemania. Y bueno, soy pintora, soy muralista también. Y como dices tú, un poco embajadora de nuestra cultura colombiana. Bueno, de eso vamos a hablar porque algo que me llamó la atención y ese tema muralista me encaja con un tema que vengo desarrollando en Pensar, y es el arte callejero o el arte urbano. Y algo que me llamó la atención de ti es que has hecho murales en paredes, en algunas ciudades, en algunos sitios, y que has invitado en colectivo a otras personas a acompañarte a hacer esto. Así fue como un poco comenzamos esta conversación. Cuéntame, ¿cuál es esa experiencia? O cuéntanos. Pues mira, el tema del muralismo empezó un poco como de casualidad. Bueno, mi carrera completa aquí en Alemania como artista empezó muy de casualidad gracias a las redes sociales por las cuales también nos encontramos tú y yo. Yo nunca, o muy poca gente sabía que yo pintaba. O sea, no es algo que yo mostrara regularmente y algunos familiares, algunas personas que de pronto yo les había hecho algún regalo personal, pero no es algo que la gente supiera de mí. Entonces, después de mi segundo hijo, me dio ganas de pintar y mi esposo me hizo como un mini taller en nuestra primera casa que compramos en ese momento. Y yo grabé el proceso de todo el cuadro, grabé el proceso mientras lo pintaba. Entonces, y tomé una foto al final del cuadro, me gustó mucho el resultado. Yo dije, mira, no está tan mal. Y lo posté en Facebook con el video y el del proceso y el resultado final.
Y después quería yo pintar un mural como colombiano en mi casa. Entonces hice un mural, efectivamente hice lo mismo, grabé el proceso, tomé una foto y lo posteé y de ahí no pude parar, porque no, o sea, no fue una decisión consciente de, ok, voy a ser artista, voy a hacer estos y estos pasos, no, para nada. Fue una decisión más como de la gente, como que, oye, ¿tú por qué no muestras esto? Porque estás pintando súper lindo, yo no sabía que tenías este talento, Pero, etcétera, etcétera. pero me contaste algo que trabajas como voluntaria con refugiados. Yo trabajo, mira, a raíz del arte, Ajá. eh, el arte obviamente es una puerta muy amigable para, para abordar ciertos temas que son difíciles, ¿no? Entonces, como mi arte urbano o mi muralismo no es con graffiti, no es con spray, entonces ya de por sí el spray limita un poco en cuanto a las habilidades que pueda tener la persona, Ujú, porque eso requiere un manejo técnico muy especial, ¿no? Y también ujú. es un poco tóxico, los gases, que, bueno, en fin. Entonces yo empecé a investigar con intentos de diferentes tipos de técnicas, cómo pintar murales que tuvieran la misma calidad y la misma duración que da el spray, pero con brocha. Para que, por ejemplo, mis hijos pudieran ayudarme o los niños que me fueran viendo, que la gente que estuviera pasando mientras pintaba pudiera ayudarme. Entonces, yo empiezo mi tema moralístico un poco más público, porque el alcalde de mi pueblo me pide que embellezca una parada de bus que estaba algo deteriorada y yo le digo, bueno, listo. Y me puse a investigar los colores, hice pruebas, etcétera, y él me dio libertad completa para pintar. Entonces yo di rienda suelta y pinté pájaros y colores y bueno, o sea, lo hice súper colorido que para este país es un poco impactante. Entonces, a raíz de eso, bueno, vinieron del diario, me hicieron un artículo. Los señores los conductores de buses fueron tomando fotos y repartiéndoselas entre ellos, y así fue creciendo, creciendo una bola de nieve. Y así empecé. Y entonces empezó otro pueblito a pedirme que embelleciera otro edificio u otra pared, y así. Y de a poco el primer mural colectivo llegó porque me pidieron embellecer como una casa de electricidad que hay aquí en Alemania, donde el cableado aquí no es aéreo, sino que es subterráneo, entonces estas casitas controlan esos cableados. Y estaba muy fea y quedaba justo al frente de una escuela. Entonces yo tuve la idea de contactar a la escuela porque al final del día eran los niños los que tenían que ver mi trabajo todos los días, ¿no? Entonces contacté a la escuela y les pregunté si queríamos hacer un proyecto de que los niños me ayudaran con el diseño y me ayudaran con la pintura. Y les encantó obviamente la idea. Tuvimos como patrocinio de la empresa que fabrica los colores. Hicimos un diseño en conjunto porque los niños estaban estudiando un tema que era la democracia, entonces democráticamente escogimos el diseño y el resultado fue espectacular. Y eso efectivamente también hubo otro artículo de la prensa, cubrimiento en social media y todo esto, entonces, eh, y así se fue derivando hasta que llego yo a un proyecto, que efectivamente que una ciudad, en Alemania había una ola de refugiados desde el 2017 más o menos, 2016, por diferentes países, circunstancias. Y a raíz de esto, una de las ciudades tuvo la idea de un proyecto, me dio el tema y yo tenía que elegir el diseño. El tema era algo complicado porque era refugiados en el mar, la gente, el refugiado que no alcanza a llegar. Entonces, eh, era difícil como abordar ese tema desde un punto como positivo. Entonces, efectivamente, me dieron libertad y logré encontrar un diseño simbólico, respetuoso y que abarcara como más como como las esperanzas y los sueños que ellos traen cuando toman esa decisión tan riesgosa. Y en nombre y en honor a los que no lo logran y en honor y en nombre a los que lo logran, logramos hacer una pared muy linda donde participaron refugiados de aquí de Alemania junto conmigo,
asociaciones de refugiados y de las ciudades como entidades del gobierno, estudiantes de una universidad y casualmente se me unió una familia coreano-alemana que pasaba por ahí todos los días con sus niños. Y los últimos 2 días, 2 o 3 días, me pidieron, me preguntaron que si podían ayudar y yo, claro, obvio. Y efectivamente repartimos brochas a todo el mundo Qué y bonito. sí, muy ¿Cómo, lindo. cómo se financian esos proyectos? Bueno, yo por lo menos he tomado la tarea de contactar directamente las empresas con las que yo trabajo en cuanto a color y materiales, y ellos me han dado su apoyo en cuanto a cubrir ese costo. Y en cuanto a mi trabajo, por ejemplo, hay una parte que yo dono, o sea, yo le hago como un precio especial, obviamente, a los proyectos que son sociales, y la otra parte viene del gobierno regional o federal del estado donde tengo que pintar, pero nunca son recursos estrambóticos. O sea, obviamente como un presupuesto para los privados cuando pintas de forma privada y hay un presupuesto cuando haces proyectos de forma social y muchos de ellos son 100% donación. Ok. Entonces, Y tienes una particular interés y digamos que los pueblos indígenas colombianos te tocan el alma. Y sí. tienes un texto muy lindo que vi en uno de los reels de Instagram. Dices, los pueblos originarios americanos son la verdadera realeza, el verdadero origen de todos nosotros. Su sabiduría infinita es invaluable. Nuestro cuidado y esfuerzos para conservar su legado deberían ser parte de nuestros días. Con mi arte trato de volcar la mirada y la conciencia hacia ellos. Me siento conectada a ellos a través de mi abuelo paterno, quien es descendiente de un cacique, orgullosa de llevar de alguna manera su sangre. Hashtag Día del Indígena Americano. Este texto me llamó mucho la atención y fíjate que esta semana he estado muy juiciosa viendo la Feria del Libro de Bogotá Ujú, sí. y en este mundo virtual pues es parte de mi día a día. Ujú, Entonces he estado en Bogotá en la Feria del Libro sin ujú, estar face to face y hay cuatro autores latinoamericanos que han escrito sobre la importancia de la herencia de la lengua española, pero también el haber como cortado, como mutilado el origen indígena y cómo esto pues obviamente se vuelve en un tema muy complicado en cada uno de los países. De hecho, hay un boliviano que habla sobre cómo están retomando las lenguas indígenas para incluirlas en la escolaridad, digamos, en el currículo escolar, cosa que no pasa en México, cosa que no pasa en Colombia y que poco a poco estas etnias se van diluyendo y es literal, diluyendo digamos, en el urbanismo humano al que pertenecemos y entonces no nos acordamos de esos orígenes. Veo que haces arte, veo que tienes unas piezas y veo una colección muy linda que está dedicada a ellos. Cuéntanos esa serie, cómo la haces y cómo la concibes. bueno, para mí, yo crecí cerca a un pueblito en el Cauca, en Colombia, que se llama Silvia, queda en las montañas, y ahí vive una comunidad que se llama los guambianos. Yo crecí yendo al mercado del domingo, ellos traían sus productos y los ponían en Silvia para la venta, y yo crecí viendo sus vestimentas, sus collares, los sombreritos, los colores con los que se vestían, y a mí me parecía fascinante desde muy pequeña. Nosotros
como familia siempre tuvimos una cercanía muy, muy grande con la población indígena alrededor de donde estábamos. Mi padre, gracias a Dios, siempre fue un hombre que tenía una combinación, a mi parecer, muy interesante, que es la buena educación occidental, ¿no? Los colegios, el bagaje, eh, la cultura, la literatura, el arte, eh, el conocimiento en general, pero también tenía este respeto por la naturaleza, por las etnias, por el trabajador de la tierra. No, él tenía esa perfecta combinación entre poder ir al country club de corbata y saco a una cena con un alcalde y poder ir a trabajar la tierra con sus trabajadores a la par y llevarnos a nosotros a trabajar con él. Entonces, creo que eso es de los legados más grandes que me dejó mi padre, que ya no está conmigo. Em, y eso me lleva y siempre me ha llevado a mirarlos solo con admiración y con curiosidad por aprender cómo hacen, porque siempre han hecho las cosas de una forma diferente a la que nosotros nos enseñaron, ¿no? Y esta serie empezó en realidad como para poder volcar la atención, como dice el texto, en la cultura colombiana y en general latinoamericana, porque siendo migrante en Alemania, uno se da cuenta de la poca información que tienen sobre nuestros países, que mucho de esto está alimentado pues, por las redes sociales, por la televisión, por las series y etcétera. No los culpo de ello porque pues no, si tú no has tenido la oportunidad de estar allá presencialmente, pues es difícil tener otro concepto. Entonces como que me puse como bandera de lucha o de artística, mostrar, miren, sí, efectivamente nosotros tenemos muy buena música, tenemos muy buena comida, tenemos muy buena fiesta, somos gente alegre, pero también hay una parte nuestra que es muy rica, muy profunda, que son las etnias indígenas, que son nuestras culturas de cada país, de música, de folclore, de baile, de arte. Eh, entonces, creo que fue una muy buena puerta porque efectivamente fue algo que despertó la curiosidad definitivamente y eso me impulsó a preguntar más, a averiguar más, a aprender mucho. Yo misma he aprendido mucho en el proceso de investigar. Cuando quiero pintar una etnia específica, hago una investigación detrás para, para guardar el respeto que se merecen y no caer en algún tipo de error o algo que pueda ofender. Todo lo contrario de lo que quiero hacer. Y, y sí, ha sido como una bandera de lucha. Y a mí me parece muy curioso porque desde los tiempos, por ejemplo, de Frida Kahlo fue una mujer que siempre vistió de forma con el folclore mexicano, sus peinados, su ropa, lo que pintaba, su inspiración, su forma de vivir, todo. Y que por el arte ella logra permear estas élites sociales y estos grupos y estos círculos, y fue por el arte. De lo contrario, no hubiera sido posible, porque ella tenía un talento especial. Entonces, el arte es la herramienta que yo uso porque sí te pone en una categoría especial en la psiquis de la gente en realidad. Pero, pero, pero si eso a mí me sirve para poder abrirles la curiosidad y que volteen y que vayan a la casa e investiguen después de ver un cuadro, de comprar una obra mía o de ver una exposición o un mural, me doy por bien servida. Claro, tienes otro texto en tu reel y he hecho la investigación de qué hace Liliana. Ajá. Además de ser mamá, además de ser esposa, además de manejar para ir a recoger al colegio, para traer, para venir, porque cuando hablamos está en sus labores de maternidad de la época y de la etapa en la que está. Y de eso hablábamos antes de iniciar esta conversación. Estamos en dos etapas distintas las dos, pero sí nos une una cosa y es el que somos mujeres, y lo dije
también como migrante, pero como mujeres y mujeres colombianas, pero mujeres en general. Y tienes un texto aquí que algo hiciste y pusiste el reel. Las mujeres movemos este mundo. Educación, maternidad, vida laboral, seguridad, derechos, equidad, protección, futuro, sociedad, lucha, resiliencia. Temas que hablamos y que seguiremos hablando hasta que entendamos que somos la columna vertebral de nuestra sociedad, que la igualdad solo significa ganancia para nuestros hombres, que caminar lado a lado es el equilibrio que viene con nosotros. Eso, pues creo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también he pensado mucho en mi transcurrir de vida y pienso que es muy importante ese lado a lado, ese equilibrio, el caminar al lado, no caminar ni más adelante ni atrás, ni desequilibrar. El equilibrio no es que lave la loza o que no lave la loza o que, o sea, ni tengo que dar las gracias porque me lavan la loza. No, o sea, esa no es la igualdad que estamos buscando. Hay una Exacto. igualdad emocional, hay una igualdad. Y tú descubriste un poco, se te descubrió ante ti este arte que claramente, como lo has dicho, no tienes una preparación académica No. en la pintura. Esto es un talento que tú tienes y que me parece valiosísimo. Pero háblanos de la representación como mujer, porque te ha tocado representar y has estado, afortunadamente, eh, muy visible últimamente y hasta la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, Ujú. se llevó un cuadro tuyo. Entonces, cuéntanos un poquito esas experiencias en las que has estado. Mira, yo definitivamente, sobre todo en la escena del arte urbano, mi edad, mi género, sí, mi etapa en la que estoy de vida eh, no encaja para nada con el concepto de artista urbano, ¿no? Los artistas urbanos, primero es un mundo de hombres, es un mundo muy dominado por hombres. Es un mundo donde la mayoría de las personas que participan tienen cierto nivel de libertad, de movimiento, de explorar, de viajar, de tiempo también, porque por lo general o no tienen hijos pequeños o no tienen hijos de por sí, o empiezan su carrera desde una temprana edad, donde tenemos los años 20, a principios de los 30, donde todavía estamos en cierto nivel de libertad en cuanto a tiempo y espacio y ese tipo de cosas. Entonces, em, sí toca batallar un poco, porque yo aparte de todo no soy la típica, en Alemania el artista, según mi observación, es muy como un estilo más hippie, como un estilo más descuidado, como un estilo muy bohemio, muy liviano. Yo no soy así para nada. Yo soy Pero el... ojo que esos son estereotipos Sí, sí, y sí. hay ejemplos en el mundo del arte y de la literatura que son, son digamos que evidentes en que no hacen parte de ese estereotipo. O sea, hay Ujú. escritoras que han empezado a escribir después de los 60 años y que vuelven su escritura una escritura significativa y que es vendible y que tiene éxito. Lo mismo hay pintoras, hay fotógrafas que han iniciado Sí, tardíamente sus carreras y que no hacen parte de esa, entre comillas, élite artística. Eso lo puedo exacto. comprender. Entonces, no te rotules como que no haces parte. Pero sí, efectivamente, hay unos estereotipos en todos esos movimientos. Sí, en todo orden de cosas. Y, y bueno, y aquí efectivamente, pues en Alemania, por ejemplo, bueno, yo soy mujer latina, migrante, mamá de dos niños pequeños todavía, entonces no encajo mucho como en ese, ¿sabes? Sí, como en este estereotipo, ¿no? Entonces llego yo.
en mis cuarentas, con brocha, no con spray, entonces eso también me pone en otra casilla diferente. Entonces, pero eh, creo que gracias a todas esas pequeñas como diferencias, ha sido posible tener más notoriedad, que volteen un poquito, que se detengan unos segundos más en ti, que ser de inspiración también a muchas mujeres, migrantes también, y mujeres en general, que sí se puede vivir de tu pasión, sí se puede crear algo a través de tu inspiración o de lo que sea que te guste, no tiene que ser algo necesariamente artístico. Y yo he utilizado, creo que he sabido utilizar ese, esa notoriedad o esos segundos de más que me dan para involucrar a la gente, para Ujú. involucrar a la comunidad, para involucrar a la causa por la cual sea que esté pintando. Eh, y una cosa que yo siempre he tenido desde el principio es que, a pesar de que los estereotipos son odiosos, el mundo del arte sí tiene un sesgo de no ser muy incluyente en muchas cosas. O sea, el mundo del artista, ¿no? El mundo del artista es muy privado, el mundo del artista es muy elitista, el mundo del artista profesional es muy específico en quienes tienen acceso. Bueno, ya de por sí los valores de las obras ya sesgan un montón quienes tienen acceso a ellos. Y yo he tratado de hacer todo lo contrario. O sea, para mí el arte es, todos somos susceptibles de emocionarnos, de conmovernos, de conectarnos con el arte, todos. Niños, grandes, hombres, mujeres, migrantes, no migrantes, no importa. Em, y por eso es que yo siempre trato de manejarme un poco fuera de esta esfera y este círculo que es un poco cerrado y abrirlo al público, abrirlo a que pinten conmigo, a que no le tengan miedo. Yo siempre pinto en vivo y siempre hago que la gente pinte conmigo en mis cuadros, en la obra final, la que voy a vender al final. Eh, y, y siempre los veo con mucho temor, con mucho como que, ay, no, pero es que se la voy a dañar, ay, no, pero es que yo no sé pintar, ay, no, pero no, pinta. Pinta, yo te dirijo, o si no te sientes seguro, yo te digo, pero dale, 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 no vas a dañar nada, todo lo contrario. Ahí está tu energía puesta ahí. Bueno, cuéntanos por qué le hiciste a Francia Márquez ese regalo. Bueno, yo pertenezco a algo que se llama el Nodo de Alemania. Los nodos fue algo que se creó a partir de la Comisión de la Verdad en el proceso de Ujú, paz de Colombia. ujú, Eh, y el Nodo de Alemania organizó un evento para la visibilización de las víctimas del conflicto. Entonces, era un evento enmarcado en este concepto. Las víctimas eran las protagonistas de este evento y coincidió con que en Múnich era la Comisión de Seguridad Mundial y la vicepresidenta venía a esta comisión y que era de ujú. hecho la primera vez que Colombia era invitado a esta Comisión de Seguridad Mundial. Entonces, como que las estrellas se alinearon y todo se juntó. Y yo tuve la idea al saber yo que ella iba a estar acá, que yo iba a asistir, yo dije, yo quiero entregarle una obra inspirada en ella. Entonces me dijeron que sí. Fue un proceso un poco engorroso porque obviamente dada la importancia que ella tiene y la seguridad y todo, con decirte que hasta el cuadro me lo testearon químicamente por seguridad. Así que fue un poco intimidante ese proceso, pero bueno, se hizo. eh, y yo tenía muy claro lo que yo quería pintar. O sea, yo quería, ella era la inspiración de la obra, pero era una obra que yo quería visibilizar a través de ella para los niños y niñas colombianas, especialmente afrocolombianas. Entonces yo pinté una niña eh, con estos cubitos que los niños forman como palabras para jugar. Pinté una niña formando con un cubo, con los cubos la palabra paz, pero Ujú. sin completarla todavía. O sea, la palabra no está completa todavía, entonces es la No. construcción de esa paz.
Y Conceptazo, conceptazo ese y qué bonita esa explicación de esa pieza, porque cuando uno la ve así a simple vista, pues es una niña negra afrocolombiana con unos juguetes, con unas letras, pero no le pone uno la atención que le debe poner. Eh, será parte de nuestra, de las imágenes que pasaremos en la edición de esta conversación. Eh, quiero que nos regales un poquito de la técnica que utilizas porque la has mencionado y es el tema de la brocha y el tema de la pintura y eso me llamó muchísimo la atención, sobre todo cuando estás pintando a la intemperie. Y el tema no de la brocha, pero sí de la calidad de la pintura, cómo lo haces en el lienzo, cómo lo haces, son acrílicos seguramente, pero ujú, ¿qué tipo de pintura? Porque creo que eso tiene que ver con tu técnica y es parte, yo digo que es Liliana Martínez, la pintura de la brocha eh, eh, urbana. sí. Esa sería mi conclusión. Pero cuéntanos tú en esa técnica que tú has desarrollado y que es tuya, por supuesto. Bueno, bueno, efectivamente, como tú mencionas, sí es muy diferente pintar para una pared en el exterior o en el interior. Entonces, eso ya te pone como en contexto de qué tienes que utilizar. Yo me hice una investigación probando de fallo y acierto y terminé descubriendo que hay unos vinilos como de látex que tienen una Ujú. silicona especial incluida. Y aquí en Alemania, por ejemplo, ese tipo de color se usa para pintar las fachadas de las casas. Pero yo encontré, curucuteando y como buena colombiana entradora que uno es, empecé a preguntar, haz de cuenta como estos grandes mercados del hogar, donde te venden herramientas, todo lo que necesitas, ¿no? Entonces yo me metí en una de las grandes cadenas de Alemania de este tipo de almacén y me metí a hacer una investigación con ellos. Y ellos me permitieron ir al fabricante de los colores. Entonces hicimos pruebas, pero eso fue solo pidiendo, o sea, preguntando, pidiendo, mira, quiero hacer esto. Y ellos fueron súper amables. Hasta el día de hoy tenemos una relación muy estrecha de colaboración. Y así fue probando y son estos colores los que yo utilizo para el exterior, los cuales no requieren ningún tipo de laca o cubrimiento extra después. Es un solo paso. Los colores quedan nítidos por muchísimo tiempo. Yo tengo murales de hace 5 años que están intactos, tal vez un poco aclarados por el sol, pero no es un efecto muy extremo. Y en cuanto a los cuadros y en cuanto a los murales en interior, sí uso acrílicos. Y a esos, cuando es el interior, sí les pongo una laca protectora especial. Eh, sí, como para cubrirles más que todo el polvo y las grasas que hay en los lugares. Yo pinto mucho en gastronomía, entonces ahí hay que proteger un poco de las grasas Ah, o que están sea, ahí. pintas murales en restaurantes, pintas paredes en sitios de comida. Sí, sí, tengo, yo de hecho tengo una ruta en Google Maps, una ruta de arte y gastronomía donde las personas, yo hice un mapa, ya tengo 14 restaurantes en el área, en la región. Y bueno, algunos están más lejos, están 2, 3 horas lejos de donde estoy, pero los que están en el área, yo hice un mapa virtual donde la gente puede ir a visitar mis obras y disfrutar de comida deliciosa. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo creo que vamos llegando al final de esta conversación muy interesante. Esta es una mujer colombiana que está en Alemania y que está desarrollando toda esta propuesta artística única, diferente, y que pues tengo el privilegio de poderla mostrar. Qué bueno este encuentro y espero que te vea mucha gente. Esperamos inaugurar tu, tu exposición el 15 de mayo y a partir de ahí, pues esta conversación también será parte de esa exposición.
y por supuesto que tus redes estarán dentro de esta promoción de tu arte. Lo que sé es que cada pieza que tú haces y cómo te expresas, eh, haces significativamente, tocas, no haces, tocas significativamente a quien ve lo que haces o lee lo que escribes también. Creo que tienes que explorar esa escritura, creo que hay que desarrollarla, tienes que ponerle colores. Esa guacamaya está divina. Tienes otra serie de Amazonas, ¿no? Sí, tengo una serie del Amazonas y también tengo una serie que se llama Encantadores, que es solo de animales que se encuentran solo en Colombia. Entonces, muchos de ellos ya no los tengo conmigo porque ya encontraron un hogar. Pero esta es una de mis más queridas. Ok, o sea, es tu mascota, la que te Es como acompaña, mi esa mascota, guacamaya. sí. Es tu Sí, mascota. sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Los cuadros cuando se van efectivamente habitan otros hogares, otros Exacto. sitios, otras paredes y son compañía indudablemente. Eso lo sé yo que tengo una buena cantidad de cuadros alrededor de mi casa, que hoy están en una bodega, pero bueno. Em, eh, Mil y mil gracias por tu compañía, por tu conversación y espero seguirte viendo, te seguiré en tus redes y aquí siempre en Pensar estamos abiertos a mostrar, a conversar y será muy, muy interesante seguir en contacto contigo. Mil gracias, Liliana. Muchas gracias a ti y a Pensarte y gracias a ti por tener este espacio que nos abre las puertas a muchos artistas y gente creativa. Perfecto. Ojalá nos vea mucha, mucha gente. Un abrazo y hasta la próxima.